Me da mucho gusto recibir a la diputada primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Suezi Callejas. Bienvenida, un gusto de saludarla, un gusto de conocerla. Se va esta legislatura y no pude entrevistarla, creo que ni siquiera la entrevisté como candidata en el 2021. No. Entrevisté a varios, pero bueno, le agradezco que esté aquí. Hice la consulta de si podía entrevistarla y dije, pues nada pierdo con consultar si la puedo entrevistar, ¿verdad? Lo más que nos va a decir es que no, ¿verdad? Pero me sorprendió la persona que es el enlace para poder hacer las entrevistas y me dijo, listo, me dijo, va a estar contigo. Entonces, bienvenido sea, gracias a Dios Padre Celestial, le dije yo que vamos a poder entrevistarla. Mire, yo voy a empezar diciendo de que no es mentira lo que le digo, la gente que ve el programa quería verla acá, quería que la entrevistáramos en el programa, así es que estoy muy agradecido, además de darle la posibilidad a la gente que puedan tener a una persona como usted acá con nosotros, porque además en el exterior, que es donde se ve más el programa en Estados Unidos y Canadá, también le tienen mucho reconocimiento, admiración y respeto por su trabajo. Así que bienvenida. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme acá, Nathan. Es un gusto, de verdad. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan desde El Salvador, también en el exterior. Bueno, ya tenemos más o menos entre 2 y 3 horas de diferencia con Estados Unidos, sobre todo los lugares más grandes donde nos ven, Los Ángeles, Nueva York, Washington, Canadá, por supuesto. Pero eso también sin contar de todas las personas del exterior, todos los salvadoreños que residen en el exterior, que aunque estén en Europa, por ejemplo, Asia, igual se están informando siempre a través de las plataformas de redes sociales. Hablamos fuera de cámara, ya casi nadie ve televisión. Sí, es la verdad. Incluida yo, la verdad, o sea, yo ahora me informo mucho más. Por redes sociales. Por redes sociales. Por la inmediatez. Por la inmediatez, sobre todo. O sea, tú sabes que cada red social tiene lo suyo, ¿no? Sí. Twitter, por ejemplo, es una red social inmediata, en donde te dan solamente la pista de lo que está pasando, la información una probadita concreta, ¿no? Si tembló, si esto, si lo otro, si hubo un choque, si todos estamos pendientes de alguna manera de si hay tráfico, si vamos a ir a algún lugar, si vamos a salir del lado occidente, cómo está la carretera de Los Chorros, por ejemplo. O sea, siempre estamos ahí pendientes, o si pasó algo. Luego TikTok, a mí me da risa porque yo incluso he cocinado con recetas que encuentro en TikTok, o sea, que de verdad es como otra cosa. Instagram es una plataforma muy de fotos, ¿no? Lo que fue Flickr en su momento, bastante parecido. Facebook realmente es donde está la mayor cantidad de personas, porque incluso tu abuelita, tu mamá, o sea, tu papá, están en Facebook, ahí se encuentran las tías, ¿me entiendes? Entonces, bien más familiar, mucho más familiar, mucho más de amigos. A mí me gusta Facebook porque tiene dos posibilidades, perdón la mala crianza, diputada, y es que usted puede tener su página privada, obviamente, donde tiene un círculo muy cerrado de personas que son sus amistades familiares, y puede tener un perfil, más bien dicho, y una fanpage en donde pueda abrirse más a el trabajo, por ejemplo, el que nosotros desarrollamos. Yo soy de la idea igual, ¿verdad? Que la gente no está viendo ya tele, por lo menos televisión. Yo trabajo en radio y me encanta porque trabajo en una de las radios número 1 del país, haciendo las cosas como son radio en YSKL. La radio es muy diferente, la radio la gente en el interior del país la sigue escuchando y todo lo demás. Pero en el caso, exacto, pero en el caso de la televisión, pues no, yo igual, le digo, me tocó decirle a las compañías, miren, ya no vamos a necesitarlo, ya no vamos a querer porque no se ve, la verdad es que no se ve, por varias cosas, además las ocupaciones y todo lo demás. Cuando juega la selecta, aunque pierda, vemos Canal 4, pero de ahí para allá creo yo que, o algún canal de televisión donde se transmita, de ahí para allá creo que no, usted tiene toda la razón. La gente se está informando en las redes sociales y la gente en Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo más. Miren, nosotros tenemos una gran bendición, porque los horarios a veces juegan mucho, ¿verdad? Por la gente se levanta a las 4 de la mañana, 4:30 me confesaba una amiga, ahora que fui a San Francisco a hacer una actividad con un sponsor, con un patrocinador, me decía, no me importa levantarme a las 4:30 de la mañana para ver su programa. No, o incluso gente que logra agarrar a esta hora, digamos, ya más o menos
¿qué serán? 8:45 más o menos en algunos espacios de la zona de la costa este, por ejemplo, que sí ya ellos van, muy probablemente ya van en el tráfico, así que paciencia. Y van en el tráfico y van en sus carros viendo el programa. Exacto. Porque tienen la posibilidad de poder conectarse a través de la tecnología. Los vehículos tienen sus pantallas y ahí van viendo el programa. Es una bendición, la verdad. A mí me agrada que esté con nosotros, no solo porque los hermanos salvadoreños habían pedido que usted estuviera con nosotros, sino que creo que los tiempos, los timings, los tiempos de Dios son perfectos. Usted va cumpliendo ya una etapa, es esta primera etapa, en donde la vimos además como ministra de Cultura, y de ahí pues pasar de ese cargo que le delega el presidente Bukele a buscar el respaldo del pueblo salvadoreño para en el 2021 lograr ganar una diputación. Y usted es una de las diputadas en el 2021 y también en el 2024 de las diputadas más votadas por el pueblo salvadoreño. Digo, es una gran responsabilidad desde cualquier punto de vista, pero vamos a ir desarrollándolo a medida vayamos avanzando en la plática. Primero, entender quizás, porque es lo más reciente que tenemos, es lo que pasó anoche aquí cerquita con la inauguración de las oficinas de Google. Así es. Y la ley que ustedes aprobaron para poder permitir que esto sea una realidad en el país. Fíjese que a mí me da muchísima tristeza, de verdad, porque hay tantos comentarios desafortunados alrededor de esto. Sí. Y no sé si es porque no entienden o es que verdaderamente no les agrada nada de lo bueno que pueda pasar en el país. Desde cualquier punto de vista, digo que Google venga y ponga una oficina, que ponga sus ojos en este país, es positivo para El Salvador. Pero yo veía las redes y decía, y un montón de gente, pero la gran mayoría creo que están muy felices. Ustedes aprobaron una ley, de hecho, para que esto pudiera ser realidad. Comencemos, si gusta, por ahí, diputada. Nosotros aprobamos una ley de innovación el año pasado, precisamente cuando el presidente, si todos se recuerdan, viaja a las oficinas de Google, a las principales, se reúne con el CEO de Google y acuerdan que Google abrirá en el futuro operaciones en El Salvador. Esto obviamente es un acuerdo bilateral entre un país y Google. Sí. Y entonces, obviamente, al regresar el presidente, pues hay que hacer, digamos, ese espacio, sí, ¿no? Ese ecosistema se tiene que empezar a crear. Si muchas personas pueden recordar, aquí en El Salvador han habido muchísimos intentos de hacer programas de innovación, de tecnología, etcétera, pero yo aquí traigo lo bueno es que el dato mata relato, sí, ¿no? Si hubiesen funcionado, pues nosotros ya seríamos un hub a nivel, vaya, aunque sea centroamericano, ¿verdad? Sí, sí. De tecnología e innovación, sí, no lo somos todavía, a 2024, sí, no lo somos todavía, y estos programas y proyectos iniciaron incluso, de los que yo tengo recuerdo, por ejemplo, desde 2013, iniciaron fondos que fueron incluso fondos de programas de préstamos con el BID para creación y generación de ecosistemas, innovación, tecnología. Habían programas como Pixels, por ejemplo, sí, del cual muchas personas fueron beneficiarias, pero lastimosamente los proyectos, muchos de ellos no tuvieron la calidad necesaria como para poder continuar y salir a la vida digital y tener un éxito dentro de ello. Entonces, realmente somos un país en el que todavía el mismo presidente tiene que ir a sentarse, ¿no? con las grandes compañías. Convencerlas. Decir, confíen en nosotros, sí, confíen en nosotros vamos a hacer esto posible, les vamos a ayudar. Porque si también empezamos a pensar de qué países podrían ser mejores, etcétera, hay muchísimos países en Asia que dan unas condiciones en donde no hay que preocuparse por cumplir algunos requisitos o derechos incluso a la población que trabaja en las empresas, que por eso se prefiere más, ¿no? O mucho más fácil, mucho más grande, mucho más acceso a tecnología, más gente preparada. Sí. Nosotros todavía estamos en el punto en el que tenemos que integrar en los programas de educación la preparación digital. Sí. Hasta 2020 fue que se empezó a cerrar la brecha digital gracias a una oportunidad generada por la pandemia.
Y es que hasta ese momento es que se le empieza a entregar una verdadera computadora, no las lempitas que no servían de nada, Sí. sino una verdadera computadora con internet, con acceso a internet, 24/7, a los niños de las escuelas públicas y a los maestros, que muchos de ellos no habían tenido contacto nunca en su vida Con una computadora. con una computadora, y el acceso a internet era limitado a Sí. través del celular. Sí. Sí lo tenían, que muchos de ellos sí lo tenían porque, dejémonos de cosas, nosotros somos un país con 3 millones de personas fuera del país que obviamente estamos siempre Sí. en comunicación, ¿no? Entonces, mucha gente podrá criticar lo que nosotros estamos haciendo, pero lo cierto son muy es... pocos, claro, pero Siempre hay alguien que se encarga de ver el pelo en la sopa, ¿no? Sí. Como nosotros decimos. Siempre hay alguien que dice, sí, muy bien eso de Google, pero... sin embargo, también es cierto que nosotros necesitamos estas empresas Sí. para que vengan a trabajar acá. No solamente por la inversión, por todo lo que el mismo presidente ayer nos daba ciertos spoilers de, Sí. de los programas. Adelanto le decía el presidente, Exacto. pero No quiero decir mucho, decía, pero también viene esto. Pero también... El CEO de Google le decía, son spoilers, le decía. Así es. Entonces, hablando ya en términos no solamente la cartografía de nuestro país, sí. que les digo, para temas de permisos de construcción, Sí. De permisos de desarrollo de ciertas Sí. zonas, va a ser una maravilla. Sí. O sea, se los digo desde ya, es como uno de los grandes problemas, por ejemplo, que hay en El Salvador, es que no hay una cartografía clara, no sabemos dónde hay, por ejemplo, un mapa arqueológico claro, tenemos ideas de dónde están, sin embargo, estos descubrimientos fueron post el desarrollo de ciertas zonas francas, por ejemplo, entonces ahora hay un gran problema porque dicen, por ejemplo, en el Valle de San Andrés, ¿por qué no podemos seguir construyendo en el Valle de San Andrés? Porque está plagado de material arqueológico. Y luego dicen, pero aquí está esta empresa, ¿por qué ellos sí pueden y yo no? Y decir, la ley vino después, Sí. pero y así en varias zonas, Y de además hecho. creo de que eso que anunciaron sobre el tema de el desarrollo a través de la tecnología, Sí. de un mapeo, de una cartografía, como es el término de ustedes, es importantísimo porque las ciudades, por lo menos las grandes ciudades, San Miguel, Santa Ana, San Salvador particularmente, crecieron sin ningún tipo de ordenamiento territorial. Completamente desordenado, entonces es bien complicado Ajá. querer ordenar cuando ya la gente tiene su casa ahí. Exacto. Cuando ya hay una zona franca en un Sí. lugar, cuando ya una escuela quedó a la par de un casino, quedó a la par de una discoteca. Es muy, muy complicado. Sí, sí. Sin embargo, son procesos que hay que hacerlos. Sí, sí, hay que totalmente. hacerlos. Entonces, todo eso nos va a permitir también, incluso, bueno, yo no sé si ustedes han usado servicios de digitales de taxi acá en El Salvador. Sí, hay. Entonces es Hay súper mucho. súper complicado porque las direcciones son casi que esquina tal a la par de un palo con la Sí, casa sí, rosada, sí, sí. que linda con la casa rosada. Entonces es muy difícil dar tu ubicación, incluso cuando te llevan algo a tu casa, que pedís algo a Sí. domicilio, porque el punto se ubica de una forma bastante dudosa. Sí. Eso, bueno, por ejemplo, también el tema de las visitas, de las consultas médicas Médicas. a través de los dispositivos, médicas digitales. Eso va a facilitar muchísimo los seguimientos, por ejemplo. Se empezaron a implementar también seguimientos de niños sanos en tiempos de pandemia. Esto directamente para las mujeres. Seguimientos de embarazos, por ejemplo, o sea, varios seguimientos médicos que se empezaron a implementar, que ahora se puede agrandar el servicio y eso va a permitir incluso que muchas personas en el interior del país puedan acceder de manera más fácil, sencilla, cómoda incluso. Ya obviamente si hay una emergencia, pues incluso el servicio se puede mandar directamente para ese lugar. Entre otros muchos proyectos, toda la parte educativa. Dejémonos de mentiras, El Salvador todavía no es un país que ha pasado a la tecnología. Apenas estamos en 3G. Sí. Seguimos funcionando en 3G cuando el mundo ya va en 5G. Sí. Entonces, todavía para nosotros el ancho de banda, a todos nosotros se nos traba en algún momento el internet, no puedes mandar mensajes porque está saturado. Llegas al centro histórico, bueno, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, La BINAES. la BINAES, que todos la conocen así, tiene 3 servicios distintos de internet,
precisamente porque el centro histórico es un punto de saturación. Sí. Cuando hay demasiada gente en el centro histórico sin laminajes, ya se trababa el internet. Entonces hay tres diferentes servicios, tres compañías distintas con anchos de banda, lo más que se podía contratar en el país precisamente para tratar de evitar estos problemas. Sin embargo, siguen sucediendo. Entonces, no somos un país que esté ya en la era digital. Vamos a llegar. Tenemos que dar el salto, literalmente, porque nosotros ya no podemos caminar todo el proceso que otros países sí lograron. Diputada, ¿y usted cree que hay necesidad de hacerle ajustes a esta ley para ir adaptándola a las realidades? Digo, lo que pasó ayer acá cerca con Google, sin duda alguna pondrá en los ojos del mundo a otras empresas tecnológicas que quizás quieran, bueno, ¿y qué está pasando con El Salvador? ¿Qué está pasando con Google? A lo mejor puedan venir otras empresas que ya en el pasado estuvieron con nosotros, porque nosotros fuimos también una empresa que albergó hace mucho tiempo empresas que ensamblaban piezas para tecnología, pero verdaderamente hay una etapa oscura en la que prácticamente viene el conflicto armado, la guerra civil, y el país entra en un letargo, en un retroceso. Entonces, y después las pandillas. Y después las pandillas, y después otro problema, porque pensamos que después de la firma del acuerdo de Chapultepec podría entrar el país en una verdadera paz, y no fue así sucedió. Porque los mismos partidos políticos se coludieron con los grupos criminales y negociaron con las vidas de los salvadoreños. Entonces, digo, hay una cosa que es una realidad. Ustedes llegan a la Asamblea Legislativa y encuentran un país con un montón de problemas que no se pueden resolver en 3 años. No, ¿verdad? No es posible. Bueno, lo primero que nos dimos cuenta era que podíamos tener el gobierno, yo en ese tiempo era parte del equipo del Ejecutivo, podíamos tener en el gobierno, tener las mejores intenciones para trabajar, pero muchas personas me van a poder entender. Nosotros cuando llegamos, cada quien hablo de los ministros en ese momento, cada quien a su ministerio que le había tocado, llegamos y te diste cuenta que te ibas a sentar en un hormiguero, básicamente, porque ahí habían pasado 30 años de 20 de Arena, 10 del FMLN, y esa era la forma de trabajo que se había instaurado. Entonces, el FMLN, de hecho, fue en 10 años el que creció muchísimo la cantidad de empleados públicos en los ministerios, muchos de ellos por ser sus simpatizantes, no porque de verdad fueran los mejores para realizar las funciones que se entregaban. Y aprovecho para preguntarle esto, porque usted estuvo en una cartera y dirigiéndola antes de... Complicada. ¿Usted encontró ese tipo de realidades sí, donde supuesto. Había gente que no tenía, que entró por la dedocracia, por la cherocracia, no por las capacidades? Muchos de ellos estaban ahí. También siempre hago este apartado cada vez que hablo de esto. También tengo que decirle que encontré muchísimas personas que venían de gobiernos anteriores, pero que estaban haciendo realmente el trabajo que les habían encomendado y que estaban de verdad trabajando. También encontramos muchas personas que estaban completamente desilusionadas de estar ahí trabajando. También encontramos muchas personas completamente aprovechadas, que básicamente eran 8 horas de presencia, pero nada más. O sea, su trabajo era literalmente entrar, pasar 8 horas, irse. Ese era su trabajo y por eso les pagaba el Estado. Llegar, marcar, muchos de ellos matar incluso el tiempo llegaban, marcaban, se iban a otro lado, regresaban en la tarde a marcar, entonces eran básicamente Plaza Fantasma, gente que duró 20 años haciendo eso. Entonces, poco a poco se fue haciendo un trabajo. Todavía hay personas dentro de los ministerios, no solamente digo... Claro, y eso quiero decirlo porque, vaya, no se puede pensar en tener cosas nuevas, esto inclusive lo dijo hace miles de años Einstein, ¿verdad? Haciendo las mismas cosas. Entonces, por eso digo, la transformación, el desafío que tienen ustedes para ayudar a transformar el país, porque muchos los critican y le dicen, es que los diputados no hacen nada sin que el presidente se los pida. Y verdaderamente creo que no ha sido fácil para todos ustedes en esta etapa en particular. Fíjese que hay otra crítica y esa la quisiera hablar con usted de manera honesta, porque a usted le ha tocado inclusive tener algunos desafortunados encuentros con algunos diputados que quizás no
hablaban de que no entendían lo que iban a aprobar, de que lo que iban a aprobar, ¿por qué la dispensa de trámite y cuestiones como esas. Y se entraban en unos escenarios de choques estériles, decían mucho. Y algunos les decían a ustedes, yo me imagino que les escribían y les decían, diputados, dejen de pelear con estas personas o con este grupo de diputados que ya no representan nada y mejor avancen en lo que verdaderamente vale la pena para el país. Yo creo que sí. Encontraron mucho de eso que les recomendaban las mismas personas que les apoyaban a ustedes, ¿o me equivoco? Por supuesto. Mire, yo creo que nosotros 3 años es un buen espacio de tiempo para aprender cosas. Y de lo que hemos estado hablando, creo que usted es creyente, yo también. Entonces, yo creo que Dios a uno le enseña más de los momentos difíciles. O sea, los momentos difíciles se los pone uno a Dios. Dios los pone para que uno aprenda, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, porque cuando estamos bien, estamos bien. Sí, claro, entonces, claro. Lo difícil es justo pasar ese momento, atravesar los momentos difíciles. Han habido muchos momentos difíciles. ¿Qué he entendido yo dentro de este trabajo? Hay momentos en los que definitivamente tenés que arriesgarte a caer incluso mal. Y eso es muy difícil para una persona como yo ahora, que me eligen por voto. Y obviamente muy poca gente va a votar por alguien a quien no le caiga bien. Sí, claro. Que no consideren alguien que puede gustar de alguna manera. O sea, te tienen que caer bien, te tienen que parecer simpático, te tienen que gustar lo que dice en el pleno, cómo trabaja, etc. Pero muchas de las cosas que tenemos que hacer para cambiar nuestro país son cosas que pueden no gustar. Sí. Y yo siempre voy a recordar y voy a traer a cualquier espacio donde tengo la oportunidad de hablar, es que el día de la toma de posesión del 1 de junio de 2019, el presidente nos dijo, señores, nosotros estamos tomando un país enfermo. Sí. Y para sanar nos vamos a tener que tomar una medicina que puede ser amarga. Entonces, muchos de las personas que trabajamos y que tenemos la obligación, tomamos el compromiso de hacer esas cosas, muy probablemente vamos a hacer cosas que pueden no gustar. Ahora, es una gran diferencia entre algo que no te caiga bien en un momento a algo que sea reprochable. Entonces son dos cosas completamente distintas. Como diferente es que ustedes hagan algo que no le guste a la oposición política porque consideren que eso no es de beneficio para la población, pero ustedes están convencidos que lo que están haciendo es para beneficiar precisamente a la población. Por ejemplo, varias cosas podríamos sacar, pero vaya, el tema de los préstamos. Sí. La oposición dice, nos están endeudando. Miren, todos estos préstamos son necesarios. El país produce muy poco dinero. La recaudación, aunque ha subido mucho, sigue siendo baja para mantener todas las necesidades que tiene este país. Entonces, nosotros hemos avanzado mucho, pero no dejamos de ser un país que ha estado sumido en la pobreza con demasiadas necesidades. Por tanto, hay demasiadas cosas que no podemos financiar directamente y tenemos que solicitar estos préstamos para financiarnos. Sí. Bueno, realmente ese es un punto muy importante que creo yo que nos detengamos. Sí es cierto, creo que solo hay un país en el mundo que no tiene deuda externa. China probablemente, pero bueno, sí. Estados Unidos está endeudadísimo, sí. Por ejemplo, que es una potencia mundial. Sí, exactamente, pero voy al tema. ¿Usted cree, diputada, que en ese botoncito que han apretado para poder aprobar estos préstamos, porque esta es una de las críticas de algunos economistas que fueron inclusive asesores en la Asamblea Legislativa de fracciones en el pasado, y hablan de que es un endeudamiento desmedido, desmesurado y que pone en riesgo al país? Digo, lo que hemos visto es lo contrario, porque el presidente inclusive dice, lanzamos el ofrecimiento para comprar de manera adelantada la deuda del 2025, hasta 2029. Y deuda que economistas objetivos y que ven la realidad como verdaderamente es, dicen, toda esa deuda se adquirió en los gobiernos de Arena y del FMLN. ¿Sí? Se está pagando deuda que se adquirieron en esos gobiernos, es decir, la deuda que está pidiendo el gobierno comprar a los acreedores
y de manera adelantada la adquirió Arena y el FMLN. Y esa parte se obvia. Ahora, la cantidad de dinero que ustedes han aprobado, contrario al pasado, ¿creen que ha sido necesaria aprobarla porque es para desarrollo, beneficio y para mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Están convencidos ustedes de eso? Yo estoy convencida de eso y creo que la mayoría o todos los diputados de la bancada de Nuevas Ideas estamos convencidos de eso y por eso lo estamos apoyando. Nuestro papel número uno siempre ha sido brindar gobernabilidad al presidente. Yo creo que muy pocos de nosotros, ninguno de nosotros fue así como yo le voy a ofrecer al pueblo salvadoreño ejecutar este programa que yo me inventé solito y yo lo voy a ejecutar, porque no es posible y sería una gran mentira partiendo desde ahí. Para terminar la idea y para poder enlazar esto, muy diferente es cuando se toma un préstamo, por ejemplo, $200 millones para financiar el programa Crecer Juntos, Creciendo Saludable Juntos, y que son dos programas distintos, pero todos van dirigidos a primera infancia, que ya se están ejecutando. Son $200 millones que van para eso, a 3 o 5 años de ejecución, dependiendo de cada uno de los programas, con el Banco Mundial. Muy distinto hacer eso, aprobar eso, a que este dinero nunca se invierta en la niñez salvadoreña y se vaya directamente a los caprichos de alguna persona en corrupción, en robos, etc. Entonces, ahí está la diferencia. La deuda que estamos pagando nosotros financió los caprichos de muchas personas. Le pagamos la tarjeta de crédito, las operaciones para mejorar su apariencia según esas personas, o sus caprichos de whisky, de zapatos, de cinchos, de carteras, etc. O sea, una cosa es el gasto y otra es la inversión. Entonces eso es lo primero que nosotros vamos a diferenciar, que a mí lo que me da risa es que si estos economistas así rimbombantes que estuvieron asesorando a la oposición hubiesen hecho bien su trabajo, una de dos, o sea, hoy el país lo hubiésemos encontrado en unas condiciones maravillosas a nivel macroeconómico, estabilísimo, o realmente ellos simplemente decidieron porque como les pagaban, ¿verdad? Decidieron hacérselo de los opachos y decir, bueno, yo aquí le estoy diciendo, pero no me quiere hacer caso y ese es mi trabajo. O sea, muy cómodo también, muy cómodo estar desde afuera, solo diciendo lo que deberían hacer es esto, lo que deberían hacer es lo otro, lo que deberían, es que yo creo que... Entonces es muy fácil solamente decir desde afuera lo que crees que deberías hacer, que nunca has ejecutado y que nunca has visto si realmente tu consejo puede llegar a tener una buena que puede ser una solución, ¿no?, a un problema. Es un país en donde, mire, si aquí lo que más falta, aquí lo que más sobra son recomendaciones de cómo hacer las cosas. O sea, lo que más falta es las personas para ejecutarlo, o sea, el tiempo también para ejecutarlo. Estamos todo el tiempo corriendo una cosa sobre otra, todo el tiempo. El tema de las escuelas sigue siendo un problema. Sí. Lo reconoció el presidente de la República. El mismo presidente Les toca a ustedes hacer reformas para poder quitar ese dinero, ese recurso que, bueno, tuvo críticas porque en realidad el dinero estaba para que lo ejecutara el Ministerio de Educación, pero el Ministerio no logra ejecutarlo porque evidentemente el Ministerio no es una empresa constructora. Entonces, pero nosotros podemos hablar de ese caso en específico. Fueron $60 millones, era un proyecto, estaba etiquetado. ¿Qué pasa? La oposición, entre esas diputadas, una de las que ya no van a estar y otra que quedó, empezaron a decir, están desfinanciando becas, ya no van a construir esto, están quitándole esto, están quitando lo otro, están no sé qué. A mí, personalmente, me daba risa, porque entonces yo las veo todos los días que llegamos a plenaria, y yo decía, de verdad que no entienden cómo funciona. Pero después dije, ¿saben qué? Sí entienden. Lo que pasa es que no les interesa. Lo que quieren es ellas poner el punto en la mesa y generar la duda. Uno, es imposible quitar un fondo que ya se está ejecutando. Sí, claro, y tiene un rubro en específico. Tiene un rubro en específico. Usted en el Estado primero tiene una disponibilidad presupuestaria y entonces usted puede empezar a hacer el proceso para licitar, para lo que sea. Una vez adjudica, entonces esa disponibilidad se suelta y genera el dinero en efectivo. Cuando hay $200 millones de préstamo, por ejemplo, no es que el Banco Mundial te da el cheque de los $200 millones y uno lo tiene guardado en la gaveta. O sea, no funciona así.
hay plazos de ejecución y usted primero hay un fondo que se abre, pero todavía no se lo dan. Usted empieza a ejecutar y entonces ese dinero se va soltando poco a poco para pagar lo ya ejecutado contra facturas, recibos, actas de recepción, etcétera. O sea, no es que tú tenés ahí 60 millones de dólares. O sea, no funciona así el Estado. Entonces, funciona más parecido a una tarjeta de crédito. Es un dinero que usted no tiene ahí realmente, que hasta que usted hace la compra, entonces el dinero se descarga, ¿no? Pero usted tiene que pagarlo eventualmente. Pero habían críticas como esa. Habían críticas como esa, pero por ejemplo, los programas no se habían logrado ejecutar. El ministro de Educación sabrá por qué, otros ministerios sabrán por qué. En Cultura también se quitó menos porque Cultura siempre ha tenido menos, pero se quitó también. Entonces, ¿por qué? Porque Hacienda, por temas también de año fiscal, Hacienda por allá de agosto, septiembre, tiene que recoger todo el dinero que no se ejecutó de todas las carteras de Estado y volver a repartir para financiar otras obligaciones que hayan quedado pendientes. Entonces, a nosotros nos critican muchísimo porque dicen, hacen demasiadas, no proyectan bien el presupuesto. Mire, incluso yo creo una familia en El Salvador, está muy difícil que usted diga, yo tanto dinero voy a gastar en el año. Y solamente eso voy a gastar en el año, porque usted va teniendo diferentes problemas que subsanar. Aquí de repente llueve de más, tiembla, se cae algo, sucede algo con una carretera, hay que hacerle frente a alguna situación a nivel nacional y usted tiene que estar al día y al tanto para poder responder a eso. Entonces, sí, mire, un par de cositas. ¿Usted cree, diputada, que el país puede apostarle a pasar de ser una gran maquila a ser un país de desarrollo tecnológico? Por supuesto. ¿Y cuánto tiempo nos pueda demorar esto? Ese es el tema. O sea, que nosotros realmente tenemos que correr. Tenemos que correr. Y no solamente, por supuesto, el Estado tiene que ser el primero que tiene que correr, tiene que saltar el Estado. Sí. Pero ahora tenemos una gran ventaja. Los jóvenes han ido recobrando poco a poco el interés. El interés por... Sí, veo muchos jóvenes por estudiar, por ver qué más pueden hacer. Pero miren, una consulta, porque, o sea, para los que no saben, y verdaderamente creo que Sueci Beverly Callejas Estrada es el nombre completo de Beverly. Pero en realidad es abogada de la República. Sí. Y es una joven abogada de la República, pues, pero creo que usted ha logrado o es de esa generación en la que la tecnología forma parte en definitiva de su diario vivir, no como personas, nuestros papás que les ha costado un poco, pero bien usan el Facebook, pero, y es bien curioso porque en El Salvador, fíjese que en un último censo que existía, hablaba que cada salvadoreño tenía más de un teléfono celular, o sea, bien curioso, o sea, consumimos mucho internet y todo lo demás. Pero yo voy al tema en particular, vaya. Si un país desea apostarle verdaderamente a darle oportunidades a nuevas generaciones que ya no están acostumbrados o se les está imponiendo una realidad a la que estaban acostumbrados sus papás, por ejemplo, sus abuelos, y el Estado y el gobierno no crea el andamiaje, no crea la infraestructura o los cimientos, por ejemplo, que para que desde la educación puedan enrumbarse en temas como robótica, como desarrollo tecnológico, como desarrollo de software, porque eso creo es a lo que le están apostando los jóvenes en El Salvador. Completamente. Pero aquí en El Salvador no encuentran esas oportunidades. ¿Cómo se puede trabajar, considera usted, de la Asamblea Legislativa? Porque usted gana también el respaldo popular para continuar en la Asamblea Legislativa. Y evidentemente un país en donde las maras, las pandillas tenían aterrorizado a todo un pueblo, comienza a resolverse ese problema. Ahora las empresas ya no están siendo extorsionadas, los papás no tienen que estar sufriendo porque los maderos ponían los ojos en sus hijas, en sus hijos. Ahora los jóvenes los veo yo más ansiosos y hambrientos porque se les den esas oportunidades, pero no las encuentran.
Digo, hay una realidad entre lo que te enseñan en las... Porque aquí hay universidades hasta para tirar la garduña, Sí. ¿verdad? Y yo creo, no sé si usted lo entiende, que se debe de cambiar esa realidad. Yo Se creo debe que de cambiar esa realidad, y primero desde la Constitución de la República, porque la Constitución de la República dice que la educación es un derecho que todo salvadoreño tiene, de buena y gratuita, ¿verdad? Pero está muy alejado de la realidad. ¿Cómo ve eso usted, diputada? además un deber derecho. Ajá, cabal. Eh, creo que nosotros tenemos que cambiar, o sea, los tiempos han cambiado. Por ejemplo, en el tiempo de mi papá, que fueron los 80 cuando él creció, tener una carrera universitaria, ser licenciado, doctor, ingeniero, etcétera, era lo que te podía realmente ayudar a dar el salto en tu vida, ¿no? Y así yo todavía crecía en ese tiempo en donde todos decíamos hay que tener una carrera, si tenías la oportunidad, y todos estábamos esforzándonos por lograr eso. Después yo vine también, yo ya crecí también en este momento de ya no, o sea, una licenciatura no es nada. Necesitas una maestría, un posgrado, un no sé qué, un esto y otro, un doctorado, bla, bla, bla. Entonces yo he sido parte de eso también. Entonces yo creo en la educación, de verdad que lo creo. Creo que la experiencia de la universidad es una cosa bien importante en la vida de las personas en general. Pero también creo, y estoy convencida... No todos los jóvenes tienen acceso. De que tampoco. No, dejemos el acceso. O sea, aunque fuera acceso libre, gratuito, etcétera, no todos los jóvenes tienen por qué pasar por una licenciatura de 5 años, una ingeniería, un doctorado. Hay señores, se nos están acabando los carpinteros, los fontaneros, los electricistas, el señor que hace la tabla roca, el que pone techos, el que pone pisos, etcétera. Y son necesarios. O sea, somos un país ahorita que tiene un boom en construcción, que hay una burbuja, que yo no sé de dónde sacan todos estos trabajadores, porque yo no sé si a vos te pasa en tu casa, pero conseguir a un señor que llegue a hacer algún oficio cuesta. Y entonces además... Y le dice, lo voy a anotar en la agenda, le dice, para poder llegar, o sea, en la otra semana, es cierto. Y además no solo que llegue, sino que de verdad te resuelva el problema, ¿verdad? Entonces que no lleguen 3 personas a resolver. Que sea un técnico especializado, exactamente. Exacto. Entonces nosotros realmente necesitamos seguirle apostando. Hubo un momento en el que yo me acuerdo de que se le estaba apostando a la educación técnica, precisamente para dar este espacio de que la gente saliera a hacer un oficio. Y hay mucha gente talentosísima. La programación es casi eso, es un oficio, es algo que aprendes haciendo, o sea, no hay manera de que aprendas programación, no sé, con un audiolibro, o sea, tenés que realmente hacerlo. Entonces, los tiempos han cambiado, no toda la gente, por supuesto que vamos a seguir necesitando abogados, médicos, administradores, ingenieros, etcétera, los vamos a seguir necesitando, por supuesto, pero no toda la gente tiene que hacer lo mismo. Entonces, también nosotros la diversificación de los oficios es bastante importante. Ahora tenemos también una generación que salió, que ya puede venir a El Salvador, que quiere venir a El Salvador además, y muchos de ellos tienen gran experiencia, han aprendido un oficio afuera, a hacerlo con una calidad mucho más óptima de la que se hacía aquí antes, por ejemplo. Muchas personas que trabajan en la construcción, en la jardinería, en diferentes oficios fuera de El Salvador, vienen ahora y entienden muchísimo más cómo poder hacer más eficientes las cosas de mejor manera, con mejor calidad. Y eso es algo que también tenemos que aprovechar. Ahorita Swiss Contact acaba de graduar, tecnificar o de terminar de dar la inducción a muchas personas que son retornados de los Estados Unidos, pero que pueden y tienen una gran experiencia en el tema de manejo de tabla roca, en el tema de manejo de lo que usted mismo decía, del tema de cerámica, de plomería, aires acondicionados, techos, electricidad. O sea, es una cosa que estamos viendo que verdaderamente está teniendo un boom. Ahora, sí hay conciencia, diputada Callejas, de que hay necesidad de crear todo un marco legal que permita poder darle acceso a estos jóvenes, que obviamente sí necesitamos abogados, necesitamos
vamos a seguir bueno, necesitando. yo sí le digo a mi hijo, ¿verdad? Mira, no se te vaya a ocurrir hacerte periodista que te vas a morir de hambre, le digo. No, pero vamos a seguir necesitando, o sea, por mucho de que, Sí. de que obviamente ahora estamos en una época en donde hay generadores de contenido Sí. que no necesariamente han Sí. estudiado periodismo, Ujú. pero que están Ujú. comunicando todo el tiempo, pero también es cierto que hay otro tipo de periodismo que tiene una necesidad de tener una técnica periodística Sí. que solamente se puede aprender Sí. de otra forma. O sea, yo al final, yo veo, por ejemplo, hay mucha gente que muchos jóvenes que saben cómo generar contenido para que sea atractivo. Sí. Pero tú no dejas de necesitar en mi equipo, o sea, yo tengo personas que son de comunicaciones, que estudiaron comunicaciones, periodismo, etcétera, porque al final hay que hacer una investigación Sí. antes de pararte enfrente de una cámara, sea para Hablar de un YouTube o tema. sea de hablar de un tema. Hay que hacer un guión, hay que ordenar ideas, hay que hacer una investigación, o sea, es algo que se necesita, o sea, sí, porque si quieres hacerlo con una calidad distinta, Ujú. pero también está la gente que está completamente natural, que va grabando y que eso también es una forma de mantener Sí. informada a la población. Y yo no digo que una cosa sea mejor que otra, yo solamente estoy acá exponiendo Sí. que de todas maneras va a seguir siendo necesario. O sea, no hay que cerrarse a que ahora solo esto, ahora solo aquello. No, No. al contrario. O sea, los jóvenes tienen que tener un abanico de posibilidades para que cada quien, ojo, no se trata solamente de seguir, de que entonces ahora nos vamos a pasar a la maquila tecnológica, ¿verdad? Y entonces que ahora todo el mundo va a estudiar solamente eso. No, cada quien tiene que desarrollarse para lo que es bueno, porque cada quien tiene unas habilidades completamente distintas y eso es lo que hace todavía que los seres humanos no seamos reemplazables con los robots. Y lo importante es que se cree, digo, ese marco legal para que todo aquel que quiera desarrollarse en el área que desee desarrollarse puede encontrar la posibilidad de hacerlo en el país. Por supuesto, es que esa es una de las cosas más importantes. Miren, el presidente recientemente hizo un anuncio diciendo que iba a ofrecer 5,000 pasaportes. Todavía no ha salido el proceso que van a tener que seguir las personas que estén interesadas desde afuera. Hubo muchísima crítica alrededor de esto porque decían, no, deberían de darle primero a unos, primero a otros, primero aquí, primero allá.